Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que ya estamos en la hora para comenzar esta reunión científica del mes de abril. Les quiero pedir, por favor, que traten siempre de tener el micrófono apagado para no interrumpir a las expositoras. Le damos la bienvenida a todos a esta reunión científica que organiza la CHED. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy psicóloga y pertenezco a la Comisión de Psicología de la CHED. Les doy un abrazo enorme a todos, a las expositoras les voy a agradecer varias veces durante esta reunión, porque honestamente estoy como muy feliz de que podamos tener y abordar esta temática tan importante. Entonces vamos a comenzar. Les reitero, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados durante toda la reunión científica. Vamos a tener dos grandes invitadas que ya a continuación les voy a presentar. Van a exponer de manera consecutiva y al final vamos a tener la ronda de preguntas. Por lo tanto, sin ningún problema, por favor, vayan escribiendo las preguntas en el chat para que yo después las vaya leyendo y podamos tener también un espacio de discusión y conversación, como es la idea también. Bueno, como ya estamos en la hora y la idea es que seamos como bien puntuales, vamos a dar entonces inicio a esta reunión científica del mes de abril. Todos los meses la CHED realiza estas reuniones científicas con diferentes temas y en esta ocasión trataremos el tema de psicología y dolor. Está organizado por la Comisión de Psicología de la CHED, la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor y la Asociación Chilena de Psico-Oncología. Tenemos dos grandes colegas referentes en sus áreas. Para mí realmente, como dije anteriormente, es un honor presentarlas y que estén hoy día con nosotros. Va a partir exponiendo Guadalupe Rosales, psicóloga, doctora en psicología, especialista en dolor crónico no oncológico y enfermedades crónicas, docente de posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, secretaria científica de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Nos va a presentar el rol de la terapia cognitivo-conductual en el abordaje del dolor crónico no oncológico. Bienvenida, Guadalupe. Un abrazo gigante. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, ante todo, gracias a todos y todas por estar presentes, por conectarse tarde, después de toda la jornada de trabajo. Y gracias, Daniela, por compartir la disertación hoy. Seguramente al final del recorrido podamos hacer algún tipo de intercambio. Agradezco, por supuesto, a la CHED y desde ya la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, que bueno, en este ratito la represento, pero sé que hay colegas que han trabajado, que han participado del Congreso Argentino, que siempre están a disposición. Así que les agradezco y comparto pantalla, así arrancamos y no perdemos, no nos urge tanto el tiempo. Perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, a ver, el recorrido que les propongo hacer, digamos, de manera breve, acotada, pero espero que clara, es respecto de qué rol ocupa la terapia cognitivo-conductual digamos, en el abordaje de pacientes con dolor crónico, con algunos aspectos que me parece va a ser importante que recorramos, a diferencia de lo que quizás Daniela puede también presentarnos desde el punto de vista digamos, del abordaje en dolor crónico oncológico o en todo lo que es psico-oncología. A modo de presentación y para que todos pensemos y hablemos en el mismo idioma, lo primero que vamos a tener presente es que cuando los psicoterapeutas trabajamos en dolor, trabajamos fundamentalmente con dolor crónico, porque el dolor crónico, a diferencia del agudo, es un dolor que pasa a ser disfuncional, que se categoriza como patológico porque afecta la vida de la persona y porque no cumple una función protectora. Distinto del dolor agudo, el dolor los seres humanos lo necesitamos para tener una señal de alarma y una respuesta posible a gestionar algún tipo de conducta que nos alivie algún tipo de daño
en el organismo y realmente es una señal protectora que necesitamos tener. Ahora, ese dolor agudo, que en general se establece como en un periodo de 1 a 3 meses, o frente a algún tipo de daño donde ya se ejecutó algún tipo de estrategia y empieza a tener solución. Cuando hablamos de dolor crónico, hablamos de un dolor que ya ese tiempo se ha extendido, se supera los 3 meses, a veces supera los 6, y la mayoría de las veces supera los 5 o 10 años, porque vamos a recibir pacientes en general que tienen una cronicidad muy establecida. Entonces eso va a conllevar una cantidad de cuestiones, digamos, del campo de la salud mental muy importantes a considerar. Porque vamos a estar hablando de una experiencia angustiante, de una experiencia que está asociada con un posible daño tisular, o sea, puede que haya daño en los tejidos, pero puede que no lo haya, y la persona sienta dolor de todas maneras. Y desde el año 2020, la definición de la IASP ha incorporado a la nomenclatura, cómo definimos dolor, ha incorporado la determinación de los componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Es decir, que no vamos a poder hablar de una experiencia dolorosa sin contemplar todos estos aspectos, y lo tenemos que realmente considerar como una experiencia multidimensional y necesaria de abordar con todas sus dimensiones. No hay una más importante que la otra, porque realmente afectan todos estos factores la vida general de la persona. Y no es menor, el dolor crónico alcanza un 20% de prevalencia a nivel global, con lo cual tenemos un mundo que, con una población que cada vez le duele más tiempo, cosas que no deberían doler tanto, y eso afecta de manera dramática la salud mental y el modo de funcionamiento de la vida cotidiana. Entonces va a ser un factor de riesgo crítico para desarrollar un trastorno mental, y allí los psicoterapeutas tenemos que estar atentos para trabajar y remitir la comorbilidad psiquiátrica que presentan estos pacientes. Cuando hablamos de dolor crónico en salud mental, hay dos, digamos, componentes, dos fenómenos que hacen el dolor crónico que nos van a ser realmente importantes de considerar. Por un lado, la alodinia, que tiene que ver con esa experiencia donde los pacientes o las personas tienen dolor a partir de estímulos que no deberían tener dolor. Por ejemplo, una caricia o un abrazo, y hay pacientes que sienten o el contacto con ciertas texturas, y hay pacientes que sienten dolor por esos estímulos. Y la hiperalgesia, que es una reacción extrema y exagerada a un estímulo doloroso, es decir, que un posible golpe o cierta contractura o cierta tensión muscular en pacientes que permanecen con dolor crónico durante mucho tiempo, a percibir una reacción muy exagerada a ese dolor. Hay un micrófono abierto por ahí, así que si hay algún participante que activó micrófono, silencio un ratito, así no me puedo escuchar. Sí, por favor. Gracias. Entonces, estos dos fenómenos son muy importantes porque van a gestionar lo que llamamos en clínica un proceso de sensibilización central. Y esto en psicoterapia es crítico porque nos van a llegar pacientes donde efectivamente van a tener un recorrido grandísimo de estudios, de laboratorios, de imágenes, y la mayoría de las veces quizás no haya una evidencia de un daño orgánico tan dramático como para que el paciente sienta el dolor que siente, y ahí el campo de la salud mental va a tener mucho que hacer para poder reentrenar y reenseñarle a ese sistema nervioso central a no percibir estas sensaciones de manera tan exagerada y tan discapacitante. Es esto lo que estos dos fenómenos hacen que podamos entender por qué, o de alguna manera la multicausalidad que hace que los pacientes presenten tal tasa de trastornos mentales en comorbilidad con el dolor. Y por eso se habla del modelo DADI. Hoy no podemos hablar de dolor sin pensar en que hay que evaluar en un paciente si no hay presencia de depresión, si no hay presencia de ansiedad, si no hay presencia de algunos episodios de insomnio,
es muy, muy importante que rastreemos cómo está transitando el paciente, su cotidianidad y su estado anímico en general, porque casi el 60% de los pacientes que tienen dolor crónico presentan este conjunto, este síndrome tan particular que hace a la desesperanza típica de la depresión, a la catastrofización y al temor tremendo que genera el dolor y que eleva los niveles de ansiedad, y desde ya la dificultad de conciliar el sueño, de tener un sueño reparador, y por eso es materia prima fundamental para nosotros poder comprender si el paciente está transitando alguna de estas sintomatologías para no pasarla por alto en nuestro tratamiento. Entonces, nos preguntábamos, y esto debatíamos entre colegas en la CHED y la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, y bueno, entre los clínicos que hacemos dolor, bueno, pero al fin y al cabo, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de la psicoterapia? Tenemos varias aristas, o varias posibilidades y perfiles de trabajo, pero sí, hay como 4 ejes que me parece importante ordenar, que tiene que ver con el diagnóstico diferencial, porque los psicoterapeutas que estamos entrenados en este tipo de abordaje, tenemos distinciones justamente para hacer diagnóstico diferencial de depresión, de patologías de trastornos de personalidad, muchas veces de cuadros complejos como una bipolaridad, donde el dolor a veces sí está magnificado, pero no tanto por la experiencia dolorosa en sí, sino por la psicopatología que están atravesando. Entonces, somos grandes referentes en un equipo para hacer diagnóstico diferencial de trastornos mentales y de personalidad, pero también, como lo hice en el segundo escaloncito, para trabajar en un equipo transdisciplina como facilitador para realizar ciertos tratamientos clínicos. Porque muchos pacientes no están, digamos, no tienen gran nivel de adherencia para hacer tratamientos farmacológicos de largo plazo. Algunos pacientes se resisten mucho a hacer algún tipo de tratamiento que requiere una constancia de sesiones de kinesiología o de fisiatría y de rehabilitación, y nosotros como desde el rol de salud mental somos grandes efectores de salud para lograr esa adherencia, para poder lograr que la adaptabilidad y la adherencia a esos tratamientos se consiga a pesar de la gran desesperanza que genera muchas veces padecer dolor. Ahora, fundamentalmente, y esto lo vamos a hacer foco hoy en esto, tenemos tratamientos específicos para el dolor crónico basados en evidencia y tratamientos para trastornos psiquiátricos comórbidos al dolor. Como mencionamos antes, tanto ansiedad, depresión, abuso de sustancias, que es muy frecuente en nuestros pacientes. Pero hoy vamos a hacer foco en el tratamiento específico como para que comprendan brevemente cómo se aborda la fase de trabajo en este tipo de pacientes. Basándonos siempre en un enfoque de psicoterapia basada en la evidencia, es decir, pensamos trabajamos con tratamientos difundidos, con apoyo empírico, pero para los cuales nos tenemos que formar y para los cuales tenemos que adaptar esos tratamientos que están disponibles y que han sido difundidos en diversos contextos a nuestra población local, ya sea no solamente por el idioma y las características que presenta nuestra población, sino también porque muchas veces los tratamientos que son muy difundidos no toman en los detalles de las cuestiones clínicas particulares de nuestra población. Ejemplo, en Argentina los pacientes suelen tener historia de tratamientos de psicoanálisis, y muchas veces el psicoanálisis concibe al dolor como una experiencia de goce o un beneficio secundario. Entonces, bueno, son todos procesos que tenemos que también tener presente para ver qué creencias ha armado el paciente a lo largo de su historia de tratamiento. ¿Qué dice la práctica basada en la evidencia? Que psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, es la terapia de primera elección, pero jamás trabajamos solos en pacientes con dolor. Siempre trabajamos con un gran componente de psicoeducación al paciente y a la familia. Trabajamos con profesionales expertos en actividad física, en hábitos saludables, en rehabilitación, en todo lo que implica kinesiología, fisiatría,
odontólogos, digo, todo lo que implica el profesional que está pensando en mejorar la patología que el paciente está transitando y que a veces es cabeza de equipo, porque nos va acompañando en dar directivas, bueno, cuáles son las fases de tratamiento que va a llevar desde el punto de vista clínico. Y a su vez, muchas veces, y la mayoría, tenemos que considerar el campo del tratamiento combinado entre psiquiatría y psicoterapia para poder llevar adelante un tratamiento lo más eficaz posible, del menor tiempo de duración posible, porque son pacientes que sufren hace mucho tiempo. Entonces, ¿de qué se trata este tratamiento? El modelo cognitivo-conductual, y de alguna manera todo el desarrollo de los modelos explicativos en el dolor crónico, tienen un montón de años, no tantos, porque los primeros desarrollos fueron los de Melzack y Ward en 1965, con lo cual, si lo pensamos en términos históricos, es bastante nuevo el desarrollo de la psicoterapia o de la psicología, entendiendo qué hacer con el dolor físico. Pero todos estos desarrollos en los modelos explicativos fueron avanzando, y primero hicieron mucho foco en la conducta, en revisar cómo el paciente afrontaba el dolor y ver si eso era adaptativo o desadaptativo. Después se empezó a pensar en lo que se llamó el modelo de la neuromatrix, donde se empezó a considerar efectivamente que no solamente importaba la conducta, sino también qué sensaciones tenía el paciente, cómo se daban esos fenómenos de hiperalgesia y alodinia que charlábamos recién en la percepción de la experiencia dolorosa, qué sentía, qué conductas utilizaba, digamos, en un modelo mucho más complejo que incorporó Melzack casi en el año 2000, pero en términos de lo que es la psicoterapia específica desde el modelo cognitivo-conductual para resolver al dolor crónico como un síndrome, un constructo complejo, recién en los años 2000 se empezaron a hacer estrategias más concretas para mejorar lo que se llamó el contenido de las cogniciones, es decir, modificar el tipo de pensamiento que estaba teniendo el paciente respecto a cómo estaba interpretando su dolor o su malestar físico. Y en los últimos años se hizo foco en lo que tiene que ver con lo que se denomina procesos cognitivos. En vez de hacer detalle ahora sobre esto, avanzo un poquito y les cuento de qué se trata. ¿De qué va a hablar la terapia cognitivo-conductual para el dolor crónico? ¿Cuál es su tesis central, su foco principal? Entiende que la interpretación y las creencias sobre la condición de salud y sobre sus repertorios de afrontamiento, o sea, qué cree el paciente sobre qué le pasa, sobre qué debe hacer para resolver lo que le pasa, van a afectar su grado de deterioro físico y emocional asociados a su condición dolorosa. Es decir, que lo que yo creo que me pasa y lo que yo hago para resolverlo modula completamente el nivel de malestar que yo puedo llegar a tener respecto de mi sensación dolorosa. Entonces, el foco va a ser modificar esas creencias para permitir un cambio en la respuesta emocional y en las conductas frente al dolor. Ahora vamos a desentramar un poquito esta tesis central. El encuadre en general en el cual trabajamos es una terapia que aproximadamente, digamos, se trabaja en sesiones semanales de aproximadamente 50 minutos, siempre por supuesto depende del contexto, y no mínimo de 6 meses. Ese es el promedio donde en general ponemos como el foco de trabajo, porque hay muchos hábitos que cambiar y los hábitos no se modifican en poco tiempo. Para darles un ejemplo de cómo esto se aborda, y mientras miro horario para no perderme, no extenderme en tiempo, les cuento respecto de la paciente M. Es una paciente de 37 años, casada, que se presenta en consulta mencionando que tiene un dolor de cabeza migrañoso hace un promedio de 7 años. Y al momento de indagar, esto muy brevemente, ¿no? Les estoy contando, es el resumen del resumen del resumen de una paciente, pero al momento de indagar cómo la paciente concebía, qué interpretaba respecto de su malestar,
ella menciona, bueno, debo hacer siempre bien las cosas, necesito tener todo bajo control por el bien de mi familia, pero el dolor me bloquea, me paraliza, no me deja funcionar. Menciona que es mejor no ir a ciertos eventos o prefiere quedarse sola que tener que cancelarle a la gente algún compromiso cuando ella siente dolor, porque está muy alerta a ver qué van a pensar y cómo van a evaluarla si ella está transitando esas situaciones sociales molestas, con dolor, con a veces fotofobia, y con todo el malestar que eso conlleva, entonces prefiere aislarse. Y ella define que para mí tener este dolor paralizante le confirma que en algo está fallado. Ella, digamos, una y otra vez repite, no puede ser, algo en mi cuerpo no funciona bien para que yo padezca este dolor de esta manera a niveles tan altos de dolor 9, 10 durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué piensa el modelo cognitivo respecto de este ejemplo de paciente? Que esos pensamientos y esas creencias que tiene en este caso M, ejemplo, mi cuerpo vino fallado, que es una creencia que ella la da por verdad, y no podemos invalidarla, o sea, efectivamente ella cree que esto es así, pero esa creencia no es porque esté errónea o sea negativa, sino que esa creencia, con tal nivel de veracidad y con tal nivel de convicción, gira en su cabeza tan a diario que por supuesto modifica sus emociones y sus conductas. Entonces, desde el punto de vista conductual, lo que vemos es que se aísla, que posterga tareas de tratamiento, porque hay algunos tratamientos indicados que los empieza a patear, porque, bueno, concibe que al fin y al cabo no van a terminar siendo exitosos, asume un rol de mucha pasividad frente a su malestar, porque entiende que hay algo que en ella está fallado y nadie termina de entender cómo resolver, y entonces siente frustración, la lodiña y la hiperalgesia están como código central de su malestar, y siente tristeza y sobre todo mucho enojo. Entonces, el modelo, de manera muy resumidísima, entiende que los seres humanos tenemos creencias, modos de interpretación que hemos desarrollado a partir de experiencias a veces muy tempranas o experiencias vitales que nos van acompañando en la vida cotidiana, y estas creencias se empiezan a transformar como factores predisponentes a estar más vulnerables a desarrollar cierto tipo de patología. En el caso de M, esa percepción de vulnerabilidad extrema, ha pasado por experiencias de abuso, tiene creencias muy fuertes de inutilidad, como de convicción de que a ellas le han faltado recursos y que no tiene demasiadas herramientas para resolver muchas cosas, pero al mismo tiempo, digamos, está convencida de que tiene que tener todo bajo control para poder resolver las cosas cotidianas, pero todos estos factores, sumado a una madre con un proceso depresivo muy grande, con la percepción permanente de una visión negativa, esos factores predisponentes, bien dice el modelo, no los podemos modificar. Forman parte de la historia y forman parte de experiencias vitales que han armado creencias que no están ni bien ni mal, sino que son creencias que en determinado momento empiezan a generar muchísimo problema para poder dar respuesta o poder resolver con conductas más concretas y más asertivas a lo que nos pasa. En el caso de M, que ahí puse caso L, pero el caso M, los factores precipitantes que aparecieron previo a su migraña, bueno, fue la posibilidad de la búsqueda del embarazo, algunas situaciones complicadas con su pareja, aumenta este proceso de migraña casi inmanejable y se empieza a aislar, empieza a tener conductas de control excesivo, se presenta su sensibilización central al máximo porque empieza a sentir dolor o molestias de cosas que no deberían ser tan dolorosas y empieza a tener un consumo, un abuso de analgésicos de manera bastante problemática. Entonces, el modelo que lo que nos plantea es, bueno, ¿qué tenemos a la mano? Los psicoterapeutas tenemos a la mano poder modificar los factores mantenedores para poder cambiar creencias previas, modos de interpretar su experiencia que al fin y al cabo están complicando o entorpeciendo el modo de percibir una sensación física no necesariamente tan disfuncional. Por supuesto que la migraña lo es,
pero en el caso de M, esa migraña no alivia, no mejora, no hay ningún hábito que termine de ser eficaz. Entonces, justamente trabajamos en cambiar estas interpretaciones. Para lo cual, para ir cerrando, vamos a tener ciertos objetivos. Vamos a reducir el impacto del dolor en la vida diaria. Esto sí es importante como objetivo en la psicoterapia. Vamos a aprender estrategias adaptativas de afrontamiento del dolor. Es decir, que no podemos invalidar al paciente sobre lo que ha hecho, pero sí vamos a estar atentos de ver qué estrategias ha utilizado que son adaptativas y cuáles otras no terminan de ser tan adaptativas. Por ejemplo, aislarse o evitar ciertos tratamientos o quedarse muy solitaria rumiando acerca de su malestar. Va a ser objetivo, por supuesto, mejorar el funcionamiento físico y emocional, reduciendo la percepción de dolor y a su vez disminuyendo la dependencia de sustancias o medicación en casos de que existan para el dolor cuando no es necesario, porque esto es muy frecuente en nuestros pacientes y ni les explico con sustancias tales como el cannabis o algunas sustancias que los pacientes deciden incorporar más desde tratamientos complementarios, que están súper bien, digamos, no podemos juzgarlo, tenemos que evaluar muy bien cómo están indicados y de qué se trata, pero sí, por supuesto, tenemos que trabajar en reducir la dependencia. Con ciertos pasos. No podemos pasar por alto que siempre arrancamos el tratamiento con una fase muy psicoeducativa, porque los pacientes no entienden por qué les duele algo que a veces no tiene ninguna explicación de daño orgánico, y en caso que lo haya, por ejemplo, una hernia de disco tremenda, con una reacción tremenda, o sea, donde sí podemos observar daño, es muy importante que podamos explicarles y trabajar de manera psicoeducativa con los pacientes acerca de qué va a ser la psicoterapia en su hernia de disco. ¿Por qué es tan importante lo que el paciente hace, dice, piensa y siente durante el día? ¿Qué pasa con sus hábitos? Entonces, esa psicoeducación nos va a permitir trabajar sobre lo que se llama higiene del sueño, higiene postural y alimenticia. Es decir, revisamos los 3 hábitos más importantes: descanso, posturas, alimentos, actividad física, y esto no solos o solas, sino que por supuesto lo hacemos con profesionales que armemos equipos que sean competentes para llevar adelante un tratamiento lo más serio posible. Ay, mi amor. El camino continúa hacia la reestructuración cognitiva, es decir, modificar esas creencias que en el paciente o la paciente están transformando su experiencia de malestar físico en una pesadilla, ¿no? Y realmente esa reestructuración cognitiva requiere tiempo, requiere muchas estrategias y técnicas para llevarlo adelante, pero es realmente importante para poder abordar lo que se llama la resolución de problemas, es decir, definir qué necesita nuestro paciente resolver de manera concreta en su vida cotidiana. Necesita volver a trabajar, necesita poder levantar a sus hijos o nietos, necesita poder dejar de consumir analgésicos de manera indiscriminada, digamos, vamos fijando objetivos sin perder de vista una comunicación asertiva con su familia o con su núcleo de apoyo, porque muchas veces tienden a comunicar sobre el dolor o en exceso o no lo hacen y eso termina siendo perjudicial para el tratamiento. Entonces, últimos 5 minutos, menos 3. El objetivo va a ser modificar pensamientos y creencias disfuncionales en dolor mediante la técnica de reestructuración cognitiva que se logra a partir de otras muchas técnicas y que tiene que ver con modificar esas creencias disfuncionales. Esto que decía M de su cuerpo está fallado, de la configuración de que no va a poder hacer nada, no va a poder tener el sostén de su familia si le sigue doliendo, que es un dolor que la ha vuelto totalmente discapacitada. Digo, esos pensamientos no los vamos a juzgar, pero sí es importante que los flexibilicemos. Con algunas estrategias que van a lograr que esos pensamientos tomen otra dirección y no sean tomados de manera tan dramática o tan polarizadas en el afán de ser, digamos, coherentes y muy cálidos en el acompañamiento de
modo de pensar su malestar, porque efectivamente sentir dolor de nivel 9-10 no es para nada sencillo ni simple. Ahora, y con esto cierro, todo este proceso de cambio de pensamientos es importante hacerlo, para eso tomamos algunos registros, les enseñamos a hacer registros en su vida cotidiana respecto de cuánto les duele, qué sienten, cómo lo perciben, pero el gran desafío de los últimos años fue darnos cuenta que no alcanzaba con modificar solamente sus pensamientos disfuncionales en una patología crónica, sino que, tal como dice el enfoque transdiagnóstico, hay procesos de pensamiento, modos de pensar que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, que no es tanto el qué pienso, si estoy fallada o no estoy fallada, sino también cómo lo pienso. Y aquí surge la gran pregunta de si este modo de pensar no establece un panorama más delicado para que los pacientes estén más severos, se cronifique mucho más su patología y migren sus patologías de unas a otras, entendiendo qué pasa cuando los pacientes se pasan el día pensando respecto de su dolor. Entonces, uno de los grandes constructos que he estudiado y que se está estudiando cada vez más es la rumiación, que es ese modo de pensar de manera repetitiva todo el día acerca de mi dolor y de las causas de mi dolor. Y eso, en población argentina, en la población de mi estudio doctoral, que fue un promedio de casi 230 pacientes con dolor, comprobamos que efectivamente hay una asociación positiva y que cuanto los pacientes más rumian acerca de su dolor, cuanto más piensan sistemáticamente por qué les pasa lo que les pasa, sienten más severidad del dolor y esa severidad hace que tengan una vida cada vez más incapacitada. Con una fortaleza estadística muy fuerte, o sea, no es una asociación débil, es una asociación que se ha encontrado que es muy fuerte, que cuanto más pienso, más me duele. Y no solamente eso, sino que cuanto más pienso, más puedo predecir el nivel de severidad del dolor que va a tener ese paciente. Con lo cual nos sirve para pensar en estrategias preventivas en psicoterapia. Es decir, si yo trabajo deteniendo ese proceso de rumiación, voy a mejorar la experiencia de dolor y disminuir la severidad dolorosa. Entonces, allí va sumar esta estrategia de estrategias para detener la rumiación acerca del dolor a las estrategias de reestructuración cognitiva para que nuestros pacientes no solamente cambien su modo de pensar, qué piensan sobre su dolor y sobre su discapacidad, sino también enseñarles a no estar todo el día pensando acerca de eso. Es decir, y cierro con esto, pacientes con dolor crónico requieren tratamiento psicoterapéutico y la TCC, la terapia cognitiva, es de primera elección. Habilita cambios a nivel cognitivo, conductual y emocional para lograr la disminución en la percepción de dolor y en el malestar emocional y en la discapacidad funcional. Tenemos que introducir estrategias de cambio en los factores de mantenimiento para reducir la migración de trastornos y la comorbilidad psicopatológica. Y ya contamos, por lo menos en Argentina, con evidencia acerca del rol que cumple la rumiación en estos pacientes, por lo tanto, incluir estrategias para desactivar esa rumiación en todo paciente que esté transitando una patología dolorosa. Aquí les dejo, y se los dejo a Ale, alguna bibliografía, se les voy a dejar algunos QR para que hagan fotos al cierre y puedan tener papers para descargar, pero allí mis datos y mis contactos por si necesitan hacer algún tipo de consulta a posteriori. Muchas gracias, espero haber corrido, pero haber cumplido con el tiempo. No, está perfecto, muchas gracias. Maravilloso. A continuación, Daniela Rojas, colega psicóloga, presidenta de la Asociación Chilena de Psico-Oncología, directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama Chile Yo Mujer, magíster en bioética de la Universidad del Desarrollo, magíster en comunicación científica, médica y ambiental de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, coautora del libro El valor de acompañar C,
vivencia emocional del cáncer de mama y del material de apoyo para pacientes y entorno cercano. Te acompañamos en el camino junto al cáncer. Nos va a presentar el dolor oncológico y la búsqueda del sentido. Muy bien. Ya, perfecto. Bueno, te agradecí a ti, Alejandra, por la presentación, a la Asociación Chilena por el Estudio del Dolor por la invitación de estar aquí. Y bueno, ya a Guadalupe, que la escuché atentamente, porque yo soy migrañosa, así que empatizo con M completamente. Traté incluso de tomar algunos apuntes, porque bueno, evidentemente todos estamos aprendiendo todo el tiempo, así que muchas gracias, Guadalupe. Y yo voy a tratar de abordar el tema del dolor oncológico desde varias perspectivas. A lo mejor no me voy a sentar tanto en el tratamiento psicológico, y eso me parece bueno porque efectivamente la terapia cognitivo-conductual ha sido una de las terapias que más evidencia tiene en el tratamiento del dolor, también en el tratamiento del dolor oncológico. Pero sí quiero que revisemos qué pasa en la vivencia personal y particular del paciente oncológico frente al dolor en el contexto de la sociedad en la que nos encontramos, porque eso influye directamente en las creencias que se construyen sobre la patología y sobre la experiencia dolorosa. Como ustedes bien saben, ¿cierto? El cáncer en nuestra sociedad sigue asociándose fuertemente a muerte, a pesar de que las tasas de supervivencia han ido mejorando con el paso del tiempo, ¿cierto?, de manera importante en las últimas décadas. Sigue habiendo una relación sinanímica, se sigue asociando un tremendo sufrimiento a importantes gastos económicos, sobre todo en países como el nuestro, donde no todas las patologías oncológicas están cubiertas como por el servicio social en el fondo. Y el dolor es probablemente, junto a la muerte, una de las asociaciones más permanentes en relación al cáncer. Es decir, el cáncer sigue asociándose a un dolor insoportable y muchas veces intratable, ¿no? Y eso influye en las creencias y en los comportamientos que tienen las personas respecto a la experiencia dolorosa. Pero ¿por qué me parece relevante que no solo veamos, que podamos analizar, y lo hemos hecho en otras oportunidades, las experiencias respecto a la vivencia del cáncer en relación a los significados psicosociales que tenemos o socioculturales que tenemos del cáncer, sino analizar en qué sociedad estamos enfermando, ¿sí? Y en qué sociedad estamos enfermando de cáncer, porque como hemos analizado en otras oportunidades, el cáncer tiene ciertas particularidades que no tienen otras patologías crónicas, que está dada por el riesgo vital que supone, ¿cierto?, por estos temores asociados y por lo que representa aún el cáncer en nuestra sociedad actual. Aquí agarré una viñeta de un ilustrador que a mí me gusta mucho, que es Alberto Larraín, creo que no lo estoy, sí, es Alberto Larraín, que dice así: vengo a recordarte que puedes lograr todo lo que te propongas. Hola, soy tu contexto socioeconómico y vengo a decirte que no funciona de esa forma. Oye, soy tu carencia de recursos económicos e intelectuales y no funciona así. Oli, soy tu suerte, no va a suceder. ¿Por qué me pareció súper importante esta gráfica? Porque de alguna manera ejemplifica las creencias que están arraigadísimas en la sociedad actual del que quiere, puede, ¿no? Así como escuchamos en temas socioeconómicos, y hemos escuchado frases como el pobre es pobre porque quiere, hoy día muchas veces es el enfermo porque quiere, ¿no? Y sobre todo en el cáncer, al que todavía se le atribuyen factores psicológicos en la génesis del cáncer, ¿sí? De alguna manera, en esta sociedad, y lo vamos a ver después, la enfermedad es vista, o la salud es vista como parte del mérito de las personas. Hoy día la salud constituye un valor social. ¿Y qué quiere decir eso? Que tener buena salud también constituye o representa cierto estatus, significa cierto estatus. El tener cierto tipo de cuerpo, el poder acceder a cierto tipo de alimentación, a cierto tipo de prácticas, cierto no solo de actividad
físicas, no incluso prácticas de salud mental, están asociados a un costo económico y a ciertos grupos que pueden acceder a ello, y por lo tanto hoy día la salud es significada como un valor social al que aspirar. Desde ahí, y en esta sociedad, ¿cierto? En esta sociedad meritocrática, donde tanto el éxito como la salud y otros es parte del mérito, la felicidad es visto como un dogma. Hay una suerte de búsqueda frenética de la felicidad. Y aquí les voy a leer un fragmento de un libro que se llama Happycracia, que es del doctor Edgar Cabanas y de Eva Youth, que dice así: se propone una felicidad que es un estilo de vida que apunta hacia la construcción de un ciudadano muy concreto, individualista, que entiende que no le debe nada a nadie, sino que lo que tiene se lo merece. Sus éxitos y fracasos, su salud, su satisfacción no dependen de cuestiones sociales, sino de él y la correcta gestión de sus emociones, pensamientos y actitudes. En esta sociedad, como hablábamos, ¿cierto?, la enfermedad y sobre todo el cáncer es visto como una claudicación de la voluntad. De alguna manera, aquel que enferma de cáncer tuvo un mal uso de su gestión, de sus emociones, ¿cierto?, problemas con su gestión emocional o dificultades para abordar ciertos duelos, ciertas pérdidas, etcétera. Y eso generó el surgimiento de la patología oncológica, y cuando ya la persona está enferma, es la misma gestión emocional la que se espera que sea de alguna manera reconducida para poder sanar. De esta manera, y en este contexto, se da lo que Byung-Chul Han en La Sociedad Paliativa, que es otro libro que les recomiendo, plantea como la algofobia. No es un concepto de él propiamente tal, pero lo aborda en su libro, que es la fobia al dolor, ¿no? El miedo generalizado al sufrimiento. La algofobia acarrea una anestesia permanente. Se trata de evitar todo estado doloroso. Y eso uno lo ve cotidianamente, ¿no? Incluso cuando a uno le preguntan ¿qué quieres para tus hijos? Y uno dice, lo único que quiero es que mi hijo sea feliz, como si fuera algo muy fácil y muy cercano y muy alcanzable, ¿no? No algo por lo que estamos construyendo todos los días, y no un estado que puede ser, y lo más probable es que sea no permanente. Toda esta idea de la enfermedad y del dolor, al que le podríamos dar mucha vuelta más, tiene que ver con la construcción neoliberal de nuestra sociedad, ¿cierto? Donde las experiencias traumáticas y dolorosas deben tener un sentido y una lección. Cuando yo planteaba el título de esta presentación, donde hablaba del dolor y la búsqueda del sentido, fue un poco tramposa el título, porque, claro, podría haber abordado el dolor desde las teorías existencialistas, filosóficas existencialistas, ¿cierto? Víctor Frankl y otros, y haber hablado de esta búsqueda del sentido en el dolor, ¿sí? Pero lo que quiero hacer justamente es cuestionar no la parte, el abordaje existencialista del dolor, sino más bien el abordaje neoliberal del dolor, donde existe una tendencia de mandatar a los y las pacientes para que su dolor tenga un sentido, ¿sí? Tú tienes que aprender lo que esta enfermedad te vino a enseñar, esto es algo que por lo que tú tenías que pasar, ¿cierto? Dios te envió esto porque tú eres capaz de tolerarlo, y el dolor tiene que hacerte una mejor persona, ¿sí? Está asociado en nuestra sociedad que quienes han sufrido son mejores personas que quienes no lo han hecho. Y que el dolor, sobre todo en el contexto de la enfermedad, debe reconducirte a ser una mejor persona, ¿sí? Edgar Cabanas también plantea, y Byung-Chul Han también lo cita en su libro, que el haber pasado por una experiencia como el cáncer debe llevarte a una reconstrucción psicológica y espiritual, donde tú como superviviente te hayas convertido en una mejor persona. Y de hecho, si nos fijamos, todos los testimonios en los medios de comunicación tienen que ver con el relevar la figura de la paciente sobreviviente, porque de alguna manera enarbola todos los valores que nuestra sociedad quiere visibilizar, ¿cierto? La fortaleza, el estoicismo, la capacidad de salir adelante, la capacidad de superar un cáncer, de ganarle a la enfermedad de una manera
solitaria o por sí mismo más bien, basado en esto de la meritocracia y con una autosuficiencia que lleva al engrandecimiento también personal. Es decir, en esta sociedad el dolor también tiene que ser eficiente, ¿sí? Nos tiene que conducir a algo, ¿no? Nos tiene que permitir mejorar, ¿sí? Y de alguna manera ser ejemplo para el resto de la sociedad, ejemplo en estos valores, y vamos dejando fuera y vamos silenciando la experiencia, por ejemplo, de las personas con cáncer avanzado y más aún la experiencia de personas en proceso de fin de vida. Estas son algunas de las cosas que saqué de Google cuando uno pone dolor, ¿no? Por ejemplo, nunca sabes cuánto dolor puedes soportar hasta que soportar el dolor es lo único que te queda. El dolor se va a ir o ya no estará presente cuando haya dejado de enseñarte. Puedo soportar o puedo aguantar cualquier tipo de dolor mientras tenga un propósito. Murakami bien poco enseñó la vida a aquellos que no enseñó a soportar el dolor. Quien sabe de dolor todo lo sabe. Cuando te duela, observa, la vida está tratando de enseñarte algo. Hay algo más importante que tu dolor. Es lo que estás aprendiendo de ese dolor. Dios está en control. Estas son algunas de las frases de autoayuda que hoy día abundan en las redes sociales, que nos llegan a todos nosotros o por algoritmo o por publicidad, y que a muchos pacientes que están en búsqueda de ciertas respuestas les llegan aún con más fuerza. Entonces, la idea es de que el que no sufre no gana, o el que no sufre no avanza. Pero ¿cómo llega esto al paciente, ¿no? Al paciente oncológico particularmente. Y aquí vamos a ligar de alguna manera la experiencia dolorosa al mandato del buen paciente, ¿sí? Para la mayoría de los pacientes, el dolor, la creencia que está presente es que el dolor es parte del cáncer. De esta creencia deriva, por lo tanto, que el dolor no necesariamente hay que tratarlo o se puede tratar, porque es parte de tener cáncer y es parte del morir, ¿sí? Desde ahí también la actitud adecuada sería aceptarlo y soportarlo, ¿sí? La actitud de buen paciente, del paciente que es fuerte, del paciente guerrero, como hemos visto en otras oportunidades, del paciente ganador, etc. Aguantar el dolor es signo de fortaleza interna, es signo de obediencia frente a la figura del médico y el no querer ser una molestia. Muchas veces nos pasa a los psicólogos, psicólogas, enfermeros, enfermeras, o los que están en contacto directo y cotidiano con el paciente, que nos cuentan que están con mucho dolor, y cuando van al control médico, el médico pregunta, ¿cómo estamos? ¿Cómo se ha sentido? Bien, doctor, aquí vamos, pasándola. Yo no sé, pero ¿por qué no le dice, no? Esta idea viene muchas veces arraigada a esta obediencia, a una relación de un estilo más paternalista o sacerdotal de la relación clínica, ¿cierto? Esta idea de obediencia y de no ser una molestia para el paciente, ¿cierto? El ser un buen paciente en el sentido de responder adecuadamente a lo que el médico me está prescribiendo, ¿ya? Por otro lado, también es puede estar ligado a un aspecto que tenga más que ver con la negación, de si yo cuento que tengo dolor, tal vez me digan que esto tiene que ver con un avance de mi enfermedad y a más dolor más, una enfermedad más grave, ¿cierto? Mi patología está avanzando. Y también existe el temor a que el tratamiento del dolor distraiga a mi médico tratante del tratamiento oncológico de base, y que eso puede hacer que me deje de tratar el cáncer por empezar a tratar mi dolor, o bien me deriven a cuidados paliativos y me abandonen, ¿no? Sin embargo, la presencia del dolor, y con Guadalupe lo vimos súper bien, puede causar importantes afecciones en múltiples dimensiones en la vida de las personas. Trastornos del sueño, cansancio permanente, disminución de la productividad laboral en aquellos que todavía pueden trabajar, sentimientos de inutilidad, ¿sí? Sobre todo en esta sociedad exitista en que tenemos que producir, sentimientos de aislamiento, de incomprensión,
irritabilidad, frustración, sintomatología ansioso-depresiva, temor al futuro, problemas en la sexualidad, que este es un tema particularmente importante al que yo también me he dedicado a visibilizar, ya que entre el 40 y el 100% de los pacientes oncológicos tienen problemas de sexualidad, problemas en las relaciones a nivel familiar y social, y deseos anticipados de morir, ¿sí? Y esto es súper relevante a propósito también lo que decía Guadalupe, de hacer diagnósticos diferenciales o de indagar en estos aspectos cuando encontramos deseos importantes, intensos y permanentes de morir en los pacientes cuando hay dolor. El dolor es una urgencia médica que debe ser tratada antes de probablemente cualquier cosa, ¿sí? Antes de poder diagnosticar una depresión, antes de poder intervenir de alguna manera, tenemos que aliviar el dolor. Estoy escuchando. Sí, perdón, Dani, que te moleste, pero sí, ya ahí apagaron. Adelante. Gracias. Entonces, todo esto lleva a el ocultamiento de la experiencia dolorosa, no solo con los tratantes, sino también con el entorno cercano, frente a quien también quiero ser un buen paciente en el sentido de responder a las expectativas que tiene mi familia de cómo yo voy a enfrentar mi enfermedad y a las expectativas sociales de lo que es un buen paciente oncológico, ¿sí? La sensación de estar en la queja permanente y como hoy día me decía una paciente, de sentirse un cacho, en que cómo va a ser que me va a doler todo el tiempo, cómo va a ser que no me pueda agachar para jugar con mi hijo, o cómo va a ser que después de agacharme para jugar con mi hijo no pueda pararme de vuelta, hace que oculte la experiencia de dolor, no pueda expresarla adecuadamente, por lo tanto no puedo hablar de lo que significa para mí, de la manera en que está afectando a mi vida cotidiana, y desde ahí no poder elaborarla o trabajarla adecuadamente. Existen desde este lugar medidas no farmacológicas de tratamiento del dolor, pero me parece, antes de eso, relevante el que como profesionales de la salud, a lo mejor no necesariamente ligados a la salud mental, tengamos claro que este es el contexto sociocultural en el cual estamos instalados y desde donde se entiende la experiencia dolorosa, porque desde aquí se desprenden también las múltiples exigencias a los pacientes y los comportamientos que tienen ellos como respuesta para poder lidiar con las expectativas, ¿no? Y con la idea de que tal vez si me aguanto el dolor, voy a poder tolerarlo. O sea, esto además sumamos todos los mitos y todos los temores en relación al uso de analgesias, sobre todo al uso de opioides, ¿cierto? De aguantarme el dolor hasta que no sea más fuerte y no ocupar el medicamento hasta que el dolor no sea más intenso, o para evitar que me haga adicto, etcétera. Todo se complejiza mucho más si además estamos rodeados de una suerte de cerco del silencio también en relación a la experiencia dolorosa. Por lo tanto, parte de las medidas no farmacológicas que vamos a ver y que tienen que ver no solo con los profesionales de salud mental, tienen que ver con validar la experiencia de dolor e indagar en la experiencia dolorosa. Todos hemos visto y hemos escuchado siempre el tema de la experiencia del dolor total, pero ahí siento yo que hay una suerte de confusión, ¿sí? La experiencia de dolor total quiere decir que efectivamente hay un dolor que yo puedo sentir físicamente y que puede intensificarse en ciertos momentos o por ciertas experiencias que puedo tener más angustiosa o más ansiosa, o en cercanía de ciertas personas puede aliviarse, ¿no? Como la magia del control médico o de la presencia de la figura de apego, además de todos estos aspectos sociales que hemos ido hablando. El que el dolor tenga un aspecto psicológico no quiere decir que ese aspecto del dolor sea mentira, ¿no? Que es algo que se malinterpreta frecuentemente. Y muchas veces a los psicólogos, en el caso de los pacientes oncológicos, a los psicooncólogos nos derivan a aquel paciente con dolor refractario porque ahí hay algo psicológico, ¿sí? No hay otro tipo o escasean, no siempre, pero en muchas oportunidades, las reflexiones respecto a qué otras cosas están pasando con ese paciente, ¿cierto? De qué otros aspectos, otras dimensiones está compuesto ese dolor, y que el que exista una
vertiente psicológica nuevamente no implica que haya un engaño o haya la búsqueda de una ganancia secundaria o una intención, ¿cierto?, de buscar, por ejemplo, el maltratamiento analgésico. O sea, son cosas que tenemos que analizar globalmente y interdisciplinariamente. Por lo tanto, como medida no farmacológica, el apoyo psicológico es algo que tiene evidencia científica en la terapia cognitivo-conductual. Hoy día cada vez más se está estudiando el tema de mindfulness, ¿cierto? El tema de la atención plena para tratamiento del dolor. El diario del dolor como una técnica es algo que también se ha visto que puede ser útiles para algunos pacientes porque también hay alguna evidencia de que hace que el diario de dolor hace que el paciente esté situado en el dolor de manera permanente y eso cause que finalmente no pueda desprenderse de la experiencia dolorosa a través de otro tipo de experiencias que puedan ser gratificantes o hacer el contrapeso al dolor. Importante incentivar la comunicación, no solo con el equipo, sino también con las figuras de apego y de confianza para poder ir elaborando el dolor, pero haciendo el ejercicio de externalizarlo, ¿no? Esa es la única manera en que tenemos de poder desidentificar al paciente con su dolor, ¿no? Porque el paciente generalmente habla de yo soy. Cuando uno le habla al paciente y conocemos recién a un paciente, yo muchas veces les digo, o al presentarnos les digo, cuénteme quién es usted y después nos metemos en el cáncer. Y muchas veces los pacientes no pueden hacer esa disociación. Y es como, soy María y me diagnosticaron cáncer de mama en tal fecha, por ejemplo, ¿no? La importancia de la comunicación reviste no solo en la expresión emocional, sino también en esto que hablamos de externalizar y problematizar el dolor como algo que no necesariamente me identifica, sino que es algo que puedo estar pasando, ¿cierto? Pero también para poder validar la experiencia y poder acoger los temores que tienen que ver con el ser una carga y con la pérdida de independencia, sobre todo con los cuidadores. La búsqueda de grupos de apoyo, ¿cierto? La experiencia de grupo de apoyo, de grupo de pares que puedan estar transitando por experiencias similares, también es algo que baja la ansiedad, que baja los montos de angustia, el aislamiento social y por ende también la experiencia dolorosa. Y la educación respecto al tratamiento del dolor es vital. Y ahí los equipos médicos con todos los profesionales que los componen, tienen un rol importantísimo, ¿sí? El tratamiento del dolor es muy distinto a otros tipos de tratamiento, ¿cierto? La idea es que no sea un tratamiento reactivo, ¿cierto? La idea es que tengamos también un tratamiento que tenga una base profiláctica o que nos permita una base de analgesia que evite las crisis y que no tengamos que llegar a esos pics que son de mucho más difícil manejo, que es distinto a otro tipo de síntoma, en qué edad que se presenta el síntoma y sea el tratamiento. Es importante por todos los mitos que hay en relación a la adicción, ¿cierto? Al uso de opioides, que como no solo ligado a la adicción, sino que como que el opioide entrara siempre que el paciente está muy grave o en cercanía de la muerte. Es importante también por y poder también educar sobre los textos farmacológicos, ¿cierto? Que tenemos cuando dicen, pucha, es que estoy esperando a que sea más intenso porque si no después ya no me va a hacer efecto. ¿Hasta cuándo tenemos espacio para seguir dando medicamentos? Poder dar la tranquilidad de que existe otros pisos de la escalera analgésica para poder seguir tratando el dolor y la posibilidad de hacerlo también con otro tipo de medicamentos, por ejemplo, con psicofármacos cuando va aparejado de angustia y eso intensifica la experiencia dolorosa. Hoy día los pacientes además tienen un acceso a la información que no podemos controlar, por lo tanto, la recomendación de no se meta a Google no funciona. No lo hagamos porque no va a funcionar. Entonces, en vez de eso, mejor otorgar
sitios que sean serios, que tengan información veraz, ¿cierto?, basada en evidencia, y que el paciente y la familia pueda meterse a estos sitios y navegar en lo que crean y en lo que necesiten en esos momentos. Hay muchos sitios, el sitio de la National Cancer Institute tiene una versión en español para pacientes, para profesionales, súper completo, y uno puede ir recomendando este tipo de sitios o de material de apoyo a los pacientes para ir resolviendo sus dudas y para apoyar el trabajo que estamos haciendo nosotros, por supuesto que para no reemplazarlo. Todo esto me parece que es relevante para que reflexionemos sobre cuáles son nuestras actitudes y nuestros comportamientos, además del tratamiento que estamos prescribiendo frente al dolor del paciente, ¿no? De qué manera lo abordamos, de qué manera abordamos su experiencia, qué decimos muchas veces para subir el ánimo, para contrarrestar su frustración, para contrarrestar su desesperanza, y de qué manera muchas veces esas intervenciones frenan la posibilidad de abrir la expresión emocional, de abrir los canales de comunicación y de poder conocer al paciente en esa experiencia única, subjetiva e íntima que es el dolor. Les voy a presentar un video, espero que se escuche. Ale, tú me dices si se escucha o no. Súper, ya. ¿Se escucha? Sí, perfecto. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Les quería mostrar ese video justamente por lo que hablábamos de cómo reaccionamos al sufrimiento del otro en la sociedad en que vivimos hoy, ¿no? ¿Qué hacemos con el sufrimiento? Y cómo nos vemos muchas veces interpelados a sacar, ¿no?, al otro de la experiencia de sufrimiento y evidentemente de la experiencia dolorosa con este tipo de
de artilugios comunicativos que finalmente no conducen a ninguna parte, ¿no? Y en el cáncer es particularmente difícil porque gran parte de la experiencia dolorosa de los pacientes oncológicos se dan cuando se están tratando, probablemente cuando estaban con el cáncer antes de ser diagnosticados o siendo diagnosticados no tenían experiencia de dolor. Por lo tanto, enlazar el dolor a los tratamientos y a estar mejor incluso que cuando se estaba aún más enfermo es un tema que es muy paradójico y que hace mucho más difícil elaborar el dolor y aceptar en consecuencia los tratamientos, ¿no? Toda nuestra cultura judeocristiana de tener que aceptar el dolor como un sacrificio, ¿cierto? O con dignidad, o lo que hablábamos para ser personas más fuertes, hace que tengamos el tipo de actitudes en el fondo que ejemplifica este animal que no sé qué es, nunca he sabido muy bien qué es, pero el que se asoma desde arriba por el hoyito, ¿no? Para que analicemos nuestras conductas, nuestras intenciones comunicacionales y cómo estamos acogiendo a nuestros pacientes más allá del tratamiento. Y con esto termino, contarles que la próxima semana vamos a lanzar un libro que se llama Palabras que Cuidan, Comunicación Social, Ética y Empática en Cáncer, que hablamos muchos de los aspectos que toqué hoy día en la presentación. Es un libro que va a ser de distribución gratuita, así que lo van a poder tener, ¿cierto? Lo van a poder tener en PDF. Algunos de los que están hoy día presentes son personas que ya están inscritas, por razones obvias ir, porque el espacio es limitado, no se puede invitar a todo el mundo, pero si hay alguien que se muere por ir, me contacta y vemos qué podemos hacer, y si no, también va a haber la posibilidad de conectarse vía streaming. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Tenemos varias preguntas. Si quieres, puedes sacar tu presentación y vamos entonces. También los invito a encender las cámaras para que conversemos y empecemos a contestar. Bueno, para mí un gusto, muchas gracias por estas maravillosas presentaciones. Y vamos a ir a responder varias preguntas. Guadalupe, ¿tienes algunas preguntas? Déjame ver acá el chat. Primero, Marcelo Lago te pregunta qué escala o instrumentos usaste. Me imagino que Marcelo se está refiriendo al tema de la rumiación. No sé, Marcelo, si estás por ahí y nos puedes precisar. Marcelo. Ahí contesta de la tesis, sí, exacto. Le cuento un poco a Leslie, a Marcelo y a todos. Para la tesis doctoral utilicé una batería de instrumentos de 6 instrumentos, de los cuales 5 hubo que, me río porque Ale sabe el trabajo que llevó, pero bueno, efectivamente tuvimos que adaptarla y validarla en el contexto local. Esos instrumentos sí los puedo compartir, la tesis ya está publicada, lo que no están es validados todavía con baremos locales. Ese es un trabajo que se va a empezar a hacer a partir de ahora, pero para que les puedan dar data e información concreta, son escalas que midieron rumiación en general, o sea, cómo procesan los pacientes, cómo piensan las personas que tienen dolor, su malestar a diario. Rumiación sobre dolor, que fue una escala que construimos con un equipo australiano y la adaptamos en Argentina, con lo cual en Chile se puede usar perfectamente porque tenemos el mismo tipo de español, digamos, con algunas diferencias de estilo, pero se comprende perfectamente. Después hicimos una adaptación de una escala de metacogniciones en síntomas físicos, eso es poder pensar para qué creen las personas que les sirve pensar en sus síntomas físicos. Y después adaptamos una breve edición, una subdimensión de la escala de catastrofización en dolor, que si trabajan en dolor la deben conocer porque es la más común, la más utilizada, y una escala que mide gravedad del dolor, es decir,
adaptamos una escala que es muy simple y que la pueden, digamos, le pueden brindar a sus pacientes, que mide 2 dimensiones respecto de cuánto sienten dolor a diario y cuánto les genera discapacidad esa molestia, ¿no? Esa percepción dolorosa. Con lo cual, digo, si están interesados en aplicar instrumentos, están trabajando en algo concreto de investigación, no tienen más que escribirme y compartimos un poco el material para que no quede cerrado en la tesis doctoral nomás, que no es el fin, sino No es que la idea. Sí. puedan tener la disponibilidad. Perfecto. Mira, José Jiménez, que le mando un abrazo en Talca, dice: buenas tardes, señorita Guadalupe, muchas gracias por su presentación. ¿Cuál ha sido su experiencia en pacientes que tienen increencias en la rehabilitación del dolor persistente y que refieren a acudir porque el médico les indicó? José es kinesiólogo. Para contextualizar, ¿qué estrategia ha podido utilizar? De antemano, muchas gracias. Contextualizando un poco el concepto de increencias, ¿no? De este no creer, ¿no? De Fernández del Riego, por ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias Ale. José era, ¿no? Quien preguntaba. Sí. José. Bueno, contexto breve, José, pero es un tema que da para mucho tiempo, que tiene que ver con todas las creencias respecto de la resistencia a los tratamientos, y sobre todo los tratamientos que no son de alta complejidad, o quirúrgicos, o digamos, de alto impacto, ¿no? Que en general hay una creencia muy común en Sudamérica que si son tratamientos de alta complejidad y salen carísimos, van a ser más efectivos, pero al fin y al cabo, para ciertas patologías o ciertos procesos dolorosos, sobre todo los que implican sensibilidad central, es decir, donde no hay daño, todo el proceso de salud mental o las estrategias de kinesiología, de rehabilitación adecuadas, son las primeras elecciones. Entonces, para contestarte, José, se trabaja fuertemente con psicoeducación. Ahí tenemos que trabajar juntos. Y se trabaja con psicoeducación dándole material acorde al paciente que estamos trabajando, a veces digamos, por multimedia, por videos, como usó Dani, ¿no? Como el recurso también de que puedan entender por qué puede llegar a generar tanto dolor, algo que quizás no refiere a nivel musculoesquelético una cosa de un daño tremendo. Pero trabajamos juntos. Lo primero que tenemos que hacer ahí, José, es alinear el código, el lenguaje entre profesionales, porque hablamos a veces muy distinto. Y eso es la particularidad que tiene el abordaje de dolor crónico, que somos muchos profesionales de diversas, digamos, orientaciones, trabajando con un paciente que intenta entender qué le pasa y hablamos con códigos muy diferentes. Entonces, principal recurso para que los pacientes puedan creer que hay una estrategia de mejoría, sobre todo desde kine, psico, digamos, estrategias de baja complejidad, lo llaman en el sistema de salud, es psicoeducar y brindar información coherente. Y tomo lo que decía Dani, el registro de dolor, es cierto, si les enseñamos a hacer un registro de dolor permanentemente, los pacientes van a poner excesivo foco en su malestar. Pero si lo hacemos en equipo, acorde, unos primeros 10 días de trabajo en conjunto entre profesionales, vamos a tomar mucho material y después le vamos a enseñar a hacer las estrategias de cada disciplina para descentrarse de ese dolor y empezar a poder aplicar las conductas necesarias. Pero para contestarte, José, es psicoeducación. No podemos arrancar un tratamiento de equipo de estas características, sobre todo pacientes que no entienden por qué están con nosotros, sin psicoeducar y que esa explicación sea validante, no invalidante, sino que pueda realmente ser comprendida por él, ella y la familia que lo acompaña. Perfecto. Vamos con otra pregunta. También saludos, Natalia Torres. Te dice: bueno, muy interesante, aprendí bastante, muchas gracias, Guadalupe. Una pregunta: ¿cómo abordar los pensamientos automáticos en personas con fibromialgia? ¿Basta solo con la reestructuración cognitiva? Gracias. Espectacular. Bueno, soy una apasionada del campo de la investigación y de la clínica en fibromialgia. El libro que les compartí
Es un libro que escribimos en equipo, específicamente sobre fibromialgia, que lo editó Jessica Borenstein, así que después les paso el link para que tengan esa información. ¿Qué pasa con fibro? Bien breve. No alcanza con reestructuración cognitiva, porque lo que pasa con las pacientes, y hablo en femenino tan solo con la prevalencia, pero hay una gran población de hombres con fibromialgia también, lo que pasa es que en general son pacientes que tienen una altísima comorbilidad con trastornos de personalidad, con historia de abusos sexuales o de violencia familiar, con historia de trauma, con historia de un montón de situaciones vitales de pérdida. Entonces no alcanza con la reestructuración cognitiva porque a veces todo lo que piensan tienen razón. Y no están sesgadas esos pensamientos, creen que la vida no sirve para nada, que obtener dolor realmente es la peor tortura que pueden tener, que les duela todo el cuerpo y que no haya ninguna medicación que termine de darles respuesta o ningún tratamiento que termine de mejorar del todo su calidad de vida, es una pesadilla y efectivamente tienen creencias muy basadas en experiencias vitales muy dolorosas y mucho quiebre. Entonces trabajamos mucho más basado en procesos, en no enseñar a cambiar eso que piensan, sino acompañarlos y acompañarlas a descentrarse de ese pensamiento, a no estar rumiando a diario acerca de todas las cosas que han vivido, a modificar el modo de aceptar esa sensación física que les irradia a veces calor, quemazón, molestia, ¿no? Y que requiere realmente un cambio de hábito en un montón de aspectos de su vida cotidiana. Entonces ahí es clave trabajar con la rumiación, con la catastrofización, con la adherencia a los tratamientos, con la baja de abuso y sobre todo con aspectos de impulsividad, mejorar, disminuir los aspectos de impulsividad porque suelen ser pacientes que recurren para intentar lidiar con su dolor con estrategias muy impulsivas de abuso de sustancias, de abuso de alcohol, de abuso de opioides, y eso termina siendo contraproducente para su patología. Así que ahí, reestructuración cognitiva un poquito, pero sobre todo cambio de proceso cognitivo. Perfecto. Dani, te piden por favor si puedes compartir el link del video, que realmente estuvo espectacular. Ay, no lo tengo yo guardado en mí misma, pero les voy a dejar mi correo Ya, y se lo mando por WeTransfer. Póngalo ahí en el chat. Y tienes una pregunta acá. Bueno, hay muchas felicitaciones, realmente. ¿Cómo se podría, Dani, abordar la experiencia dolorosa en una etapa fin de la vida? Mauricio Gutiérrez, cuando la persona, le mando cariño a Mauricio también, cuando la persona no acepta su circunstancia y piensa que va a mejorar. Saludos. Ya, ahí vamos a diferenciar un poco la experiencia de dolor propiamente tal de la experiencia de sufrimiento, que puede ser evidentemente un poco más amplia, ¿sí? El dolor como situación clínica del paciente, ¿cierto? Tiene que ser abordado, ojalá lo más tempranamente posible, y como les decía yo, ojalá consideranlo una urgencia médica, ¿no? Y no asumir que el paciente por estar en una etapa de final de vida o porque tiene una patología oncológica, como veíamos, va a tener dolor y, bueno, es parte de, ¿no? Y la experiencia de sufrimiento nos va a incluir probablemente el dolor, como puede incluir otros síntomas que también son difíciles de experienciar y a veces de difícil manejo, pero además que tiene que ver con el estar muchas veces lejos de la familia, si es que están en una hospitalización prolongada, o el haber perdido la actividad, la posibilidad de hacer sus cosas, la autonomía, ¿cierto? El contacto con sus seres queridos, su fuente de trabajo, etcétera, todo lo que ya sabemos que se pierde con la enfermedad y sobre todo en etapas finales. El que una persona no asuma su condición no necesariamente es algo malo per se,
¿sí? Muchas veces es un mecanismo de defensa y los mecanismos de defensa tienen una utilidad que es proteger al psiquismo de una realidad que todavía no estoy preparada para poder abordar, lo que no quiere decir que alimentemos esa negación, pero tampoco quiere decir que tengamos que quebrarla, ¿ya? Tenemos que acompañarla. Y en algún minuto probablemente ir favoreciendo, ¿cierto? A través de la comunicación y de la presencia, ¿cierto? El que él o la paciente pueda ir hablando sobre sus temores, porque generalmente la mayoría de los pacientes sí saben que van a morir, ¿ya? Lo que hay probablemente son comentarios que uno dice, el paciente parece que no tiene idea porque está hablando de lo que va a ser el próximo año, o está hablando de la Navidad o de la titulación de su hijo, pero yo le dije, porque no entiende. Y no, y muchas veces tiene que ver con el poder arraigarse en un futuro deseado más que creído, ¿cierto? Y muchas veces son verbalizaciones para que escuche la familia y para que la familia no decaiga anímicamente. Claro, eso estaba pensando, Dani, perdona que te interrumpa, estaba pensando justamente además como una manera, ¿no? Como de amortiguar el dolor hacia la familia, ¿puede ser? Hacia la familia, si los pacientes también tienen mecanismos de protección hacia la familia, pero importante el estar disponibles, el preguntar mucho, en el fondo de qué te imaginas que está pasando contigo, qué te imaginas que va a pasar, si tú estuvieras en una situación en que la enfermedad sea grave, tú quieres saber de esto, porque no nos olvidemos que así como el paciente tiene derecho a saber de su diagnóstico y de su pronóstico, también tiene derecho a no querer saber, ¿sí? Y ese es un derecho que tenemos que respetar. Les recuerdo, por favor, el micrófono, gracias. Perdón, Dani, ¿te interrumpí o estabas...? No, yo creo que se escuchó, de que el no querer saber también es un derecho del paciente. Y otra cosa que es importante, algo que yo siento que nosotros, que cuando los que trabajamos en cuidados paliativos también, nosotros también tenemos una suerte como de encarnizamiento paliativista, y es que queremos que nuestros pacientes mueran súper conscientes de lo que está pasando, muy claros, muy tranquilos, habiendo dicho te quiero, te perdono, y con todas las relaciones súper sanas y resueltas, y no necesariamente nuestros pacientes van a morir así. Hay pacientes que mueren enrabiados, hay pacientes que mueren sin querer morirse, y no por eso la labor de paliativos está mal, ¿no? También hay un espectro de la autonomía que tiene que ver con morir como se está y cómo se quiere morir. Claro, hay una exigencia también del equipo. Bueno, hay muchas preguntas, pero hay una, dice, por favor, la Renata Barriento, ¿pueden escribir el sitio web recomendado para los pacientes, por favor? Ahí me perdí. Lo escribí. Ya. Lo escribí, el sitio web es donde yo recomiendo que busquen información de National Cancer Institute. Perfecto, ya. Bueno, lo escribí. Siguen las felicitaciones, qué bueno lo del libro, ¿no es cierto? La Natalia de nuevo pregunta, ¿cómo incorporar la pareja con la familia? ¿No? Yo creo que es un tema central en Dani, brevemente, porque hay más preguntas. Brevemente uno tiene que considerar que el paciente es una unidad, y a lo mejor voy a decir algo que es un poco obvio, pero en el fondo la unidad paciente incluye a la familia, ¿ya? Y voy a puntualizar además que esa familia también incluye a los adultos mayores y también incluye a los niños, ¿ya? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, trabajamos con la familia, pero lo primero que dejamos afuera del control médico es a los niños, y lo primero que se les deja de contar es a los adultos mayores, porque van a tener una afección cardíaca, porque se van a enfermar más, etc. Tenemos que trabajar con la familia, lo mismo que hablaba Guadalupe, por ejemplo, de la psicoeducación. Cuando hablamos de psicoeducación, hablamos de educar en aspectos psicológicos, así como educamos en aspectos sobre el tratamiento, como educamos en aspectos relacionados con la patología y su progresión. También podemos hablar de lo que le pasa al paciente frente a esta situación y de lo que le va a pasar a la misma familia frente al sufrimiento del paciente, frente a la enfermedad del paciente y a la posibilidad de perderlo. Por lo tanto, la incorporación, sobre todo ojalá del cuidador principal, ¿cierto?, para evitar la claudicación familiar, el impacto psicológico, posibilidad de trastorno de salud mental, etcétera, como al entorno cercano es esencial. Claro. Bueno, muchas felicitaciones desde Uruguay, desde León, Guanajuato, México. Marcelo Lagos, muchas gracias, Guadalupe. Excelentes ponencias, felicitaciones a los organizadores. No,
Gracias. Muchas felicitaciones, excelente. Bueno, a ver, la última, ¿les parece? Podríamos estar acá mucho, pero creo que también hay que respetar un poquito los tiempos. Yo les agradezco el interés que ha despertado. La Sole Herrera, querida Sole, pregunta ¿cuánto mencionas? Me imagino que para la Guadalupe, ¿no es cierto? Cambios en el procesamiento de información. ¿Te refieres a la terapia de procesamiento cognitivo para trastorno de estrés postraumático? Muchas gracias y felicitaciones. Hola Sole, y respuesta para ti y para todos y todas. Sí y no, ahora te cuento, o sea, brevemente. Cuando hablamos de trabajar con estrategias para cambiar procesos cognitivos en dolor, apuntamos a estrategias que son de descentramiento, de cambio de foco atencional, de interrumpir el escaneo corporal y demás que hacen los pacientes en gran medida que tienen dolor crónico. Y esas son estrategias de cambio de procesos cognitivos como rumiación, catastrofización, las que había mencionado. A su vez, bien decís, se trabaja fuertemente en patologías como fibromialgia o en pacientes con dolor crónico que tienen antecedentes de trauma, con iniciar el tratamiento con estrategias para reducir el estrés postraumático. Porque la tasa de estrés postraumático es casi un 30% en pacientes con dolor crónico, es altísima, sobre todo en pacientes con dolor crónico, de sensibilización central, o del dolor neuropático también, digamos, que se han cronificado un montón. Entonces ahí sí solo trabajamos con estrategias de exposición prolongada para reducir el estrés postraumático, o con MDR, o sea, con todo lo que es MDR a nivel, que hay que estar muy bien entrenado, quizás lo estás, pero digo, son las dos estrategias difundidas y validadas para reducir el estrés postraumático, y se les enseña a los pacientes con dolor que hay que arrancar por ahí, ¿no? Estoy trabajando con un paciente que tiene un dolor crónico neuropático muy complicado, producto de un accidente de tránsito hace 12 años, y todavía tiene flashbacks, y nadie ha trabajado que ese dolor tiene completa relación con las experiencias que vive a diario de reexperimentación. Así que sí, Sole, se trabaja primero con reducir el trauma, y después se abordan tratamientos más orientados a los cambios de hábitos y focalización sobre el dolor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora, para finalizar, quiero dejarlos con Carlos Aguayo, presidente de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, para hacerles una invitación que yo voy a mostrar inmediatamente. Carlos, ¿no te Buenas escuchas? noches. Ahí sí, perfecto. Buenas noches a todos. Quiero darles un gran saludo de parte de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. Felicitar a Alejandra por esta excelente reunión que ha organizado. Saludar y felicitar a las expositoras que han sido muy claras en sus presentaciones, y creo que todos hemos aprendido algo de ellas. La Asociación Chilena para el Estudio del Dolor reúne a profesionales de todo tipo que están interesados en el tema de estudio, difusión y educación relacionado al dolor. Por eso esta reunión, y por eso tenemos reuniones todos los meses y organizamos otras actividades, como por ejemplo esta jornada que se va a hacer en junio en La Serena, en homenaje al doctor Ronnie Muñoz, un ex miembro de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, un cirujano que falleció hace un par de años atrás con un cáncer terminal, metastásico, y el año pasado hicimos las primeras jornadas de dolor en Puerto Varas, y este año hacemos nuestras segundas jornadas de dolor y cuidados paliativos llamadas Ronnie Muñoz, a la cual están todos cordialmente invitados. Así, durante el resto del año tenemos otras jornadas y reuniones todos los meses que pueden ir informándose en las redes sociales, pero están todos cordialmente invitados a participar con nosotros, a unírsenos como socios y a darnos ideas de cómo seguir mejorando en esta labor de estudio y formación, difusión de todo lo que esté relacionado con dolor, por el bien de nuestros pacientes finalmente.
¿Mm? Así es que un gran saludo para todos, muchas gracias por su participación y quedan cordialmente invitados. ¿Mm? Muchas gracias, Carlos. Muchas Bueno, gracias. nos despedimos entonces de esta maravillosa reunión. Un abrazo a todos, ¿no? Los participantes y especialmente a Daniela y Guadalupe. Muchas gracias.